luego de haber realizado ya la introducción a la asignatura, es importante tener la parte de organización propiamente. Tal vez alguien que de manera voluntaria desee hacerlo, porque yo trabajo directamente con los delegados, que son el filtro y también el tema de transparencia para poder desarrollar las actividades y recepcionarlas. A ver, por favor, como siempre, todo trabajo siempre es reconocido. Por favor, a ver de una vez. ¿Quién? Betsy levantó la mano. Betsy Paredes, ¿qué nos quisieras decir? Miss, sí, una sugerencia. De repente nuestra compañera Lisette también nos puede apoyar en este curso. O, Sí, ¿Está Miss, no hay problema. Yo podría hacerlo si es que mis compañeros están de acuerdo. bien? ¿Están de acuerdo? Por favor, levanten la manito. Reacción de ok. O ok, vamos. Todos. Listo. Entonces ya tenemos la aceptación. Muchas gracias, Lisette. Ahora te pido ser tan amable. Dos cosas. Primero, que formes un grupo WhatsApp, que me imagino lo tienes, pero exclusivamente, no sé, en este caso, que sea de proyectos educativos y le pones la sección B, porque también llevo proyectos educativos de la sección A y no quisiera que se confunda, ¿ok? Entonces, para ello, te voy a dar mi número. Por favor, si eres tan amable, Lisette, ¿podrías tomar nota? Sí, Miss, no hay problema. ¿Ok? Te dicto entonces Sí, 9 Miss, le escucho. 22 0 31 99 7. Repito, 9 22 0 31 997. Sí, Bien, Miss, lo anoté, gracias. este número que te estoy dando es para que por favor a ese grupo que vas a formar de nuestra asignatura, por favor, me incluyes ahí de tal manera que vamos a tener una comunicación más permanente, continua, rápida, ¿sí? Y muy aparte, te voy a pedir, Lisette, si eres tan amable, me vas a escribir y por WhatsApp me mandas un mensaje colocando tus nombres, apellido, el ciclo, indicando que eres la delegada del curso para que yo te pueda igualmente agregar a mis contactos y así yo pueda tener el grupo de delegados, si eres tan amable, ¿ok? Sí, Miss, no se preocupe. Perfecto. Ya estamos en esta primera parte de organización. Ahora vamos a ver la parte de la organización a nivel del desarrollo de una clase. Para poder desarrollar las clases debidamente, vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? Las clases empiezan a las 7:30, a 10:30. Quisiera, por favor, que si yo les doy una pequeña tolerancia, eso no quiere decir que entren a esa hora. Por favor, porque por respeto, yo tengo un horario que cumplir, ¿ok? Y también tengo que respetarlos a ustedes, porque hay compañeras que entran a la hora exacta como debe ser y les pido encarecidamente, como el día de hoy, que podamos esperar unos 5 o 7 minutos. Exageradamente, exageradamente. Por favor, solamente vamos a esperar unos 5 a 6, exageradamente 7 minutos y empezamos, ¿ok? Porque el tiempo se va avanzando y lamentablemente luego nosotros nos va a faltar tiempo cuando estemos haciendo trabajos en sala. Ya lo verán hoy día. Bien, otra de los aspectos que son importantes es poder desarrollarse de manera armoniosa y para eso tenemos que desarrollar y mencionar cuáles serán nuestras normas de convivencia. Por favor, solamente 4 normas quisiera que ustedes propongan para nuestras normas de convivencia.
Esas normas van a estar anotadas por la delegada y será el saludo a todas y luego colocará las normas de convivencia también a través de un mensaje que les enviará a todas. ¿Cuál sería la primera norma de convivencia entonces? Sugerencias, por favor, levanten la manito. Ok, Betsy, ¿cuál sería la primera norma de convivencia que sugieres? Y puede ser tener cuidado con el audio, ¿no? Apagarlo porque a veces dejan el audio prendido y interfiere en la clase, ¿no? Y a veces nos distraemos también con los ruidos que... Muy bien, efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que hace que nosotros sean unos factores distractores y al mismo tiempo ocasiona bastante incomodidad. Entonces, una vez que nos conectemos, ¿ok? Ingresemos al aula virtual, tenemos que inmediatamente silenciar nuestros audios. Excelente. Otra norma, tal vez por el chat me lo pueden decir, no hay ningún problema. A ver, Lisette. Quizás esto, ¿no? Levantar la mano para poder participar y no haya interferencias, ¿no? Muy bien, exactamente. Sí, definitivamente, a veces la emoción nos gana o nos queremos extender demasiado. Entonces, a fin de respetar el momento que está haciendo alguien uso de la palabra, vamos a levantar la manito, van a reacción y entonces yo les mencionaré a través de sus nombres y apellidos. También no parte de las normas de convivencia, pero es algo importante que ustedes deben acostumbrarse a renombrarse primero con los apellidos y luego el nombre. Apellidos y luego el nombre. ¿Por qué? Sé que sus nombres son hermosos y quisieran siempre que estén adelante, pero en la lista que tengo, inmediatamente lo primero que veo siempre son los apellidos. ¿Ok? Entonces, por favor, los apellidos escritos en mayúscula, todos en mayúscula, se los voy a agradecer. Ahorita no veo a nadie, veo mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál sería la otra norma? Ya vamos por 2 normas. El tema tal vez de la puntualidad, tratar de ser puntuales, 7:30 estoy hablando, ¿ok? La puntualidad podría ser uno de ellos. Gracias, gracias Vilma, ya se renombró, Pajuelo también. Entonces, ¿cuál sería la otra norma también muy importante? A ver, ser puntuales, silenciar el audio, ¿qué más? Levantar la mano y tal vez podríamos agregar de ser tolerantes, ¿ok? Ser tolerantes y respetar las opiniones de los demás. Esto especialmente se va a dar cuando, no solamente en las exposiciones, sino en los trabajos de equipo, ¿ok? Y con eso estaríamos culminando nuestras 4 normas. ¿Estamos de acuerdo o alguien quisiera agregar algo más? ¿No? Perfecto. De esta manera, entonces, mi querida delegada, vamos a iniciar nuestra primera sesión. Para ello, por favor, me van a permitir a ver, ahora. Me indica, por favor, Betsy, si puedes visualizar. Sí, mi, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, en nuestra asignatura, proyectos educativos en la comunidad y en la escuela, el tema que desarrollaremos en esta semana número 1 o sesión número 1 son los componentes y fuente de diagnóstico situacional. Y comenzaremos, como en toda clase, primero a realizar el rescate de los saberes previos. ¿Qué tienen ustedes que entienden? Dejo de compartir.
¿Qué entienden, por favor, sobre diagnóstico? Primero vamos a desmembrar, a ver, vamos a desmenuzar esa palabra. ¿Qué es diagnóstico? A ver, ¿quién me puede decir qué cosa será diagnóstico? Vamos, Betsy. Y puede ser un análisis de alguna situación. Ya, muy bien. Estamos recibiendo todo lo que digan es valorado. ¿Alguien más? Por acá ya me han dicho análisis de una situación. No es necesario que me digan y que vayan a Google y comiencen a buscar. ¿Alguna vez escucharon esta palabra? Diagnóstico. A ver. A ver, Karen. Buenas noches, Miss. ¿Podría hacer una evaluación para obtener un resultado preciso acerca de algún problema que se pueda tener, ¿no? En este caso, en el colegio, hacer una evaluación diagnóstica para saber cómo están llegando nuestros alumnos. Ajá, ya. Muy bien. Karen lo está llevando a la parte pedagógica. Bien. Ahora yo les pregunto, y entonces si unimos dos palabras, diagnóstico situacional, ¿qué podría ser? A ver, Lisette Pajuelo. Sí, un diagnóstico situacional es más como un acercamiento a una realidad, ¿no? Buscar algún problema quizás de un contexto, de una parte, ¿no? Para poder identificar problemas que quizás se están dando en algún lugar, ¿no? O en algún determinado lugar, ¿no? Entonces, un diagnóstico situacional vendría a ser eso, ¿no? Pues buscar la realidad del contexto, pues, ¿no? En la cual está ocurriendo quizás un problema. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver qué nos dice Milagritos. Milagros Cajas. Sí, mis buenas noches. Podría ser una recopilación de información que podríamos tener tantos resultados que podría ver, ¿no? Hacia una persona, ¿no? En este caso, si es un estudiante, ver, ¿no? La información del comportamiento, ¿no? O el poder ver también los problemas de aprendizaje, ¿no? Del estudiante, ¿no? Bien, estoy muy gustosa de poder haber recibido y escuchado los saberes previos que tienen ustedes, los cuales, como vuelvo a decir, son muy valiosos y que ahora se darán cuenta cuán cerca han estado del tema que vamos a desarrollar. Permítanme entonces retornar nuevamente a la diapositiva y ahora muy superficialmente, muy rápidamente, vamos a mirar, a ver, por favor, vamos a mirar esta fotografía. ¿Qué me pueden decir de esta fotografía? ¿Qué es lo que ven? A ver, alguien que la describa. ¿Qué es lo que observan? A ver, vamos, Lisette. Mis, ahí podría ser como una asamblea, una reunión, algo así para poder, no sé, ponerse de acuerdo mediante algún problema. Ya. ¿Alguien que me podría decir qué más observa ahí? ¿Nadie más observa nada? Hay varias cosas. ¿En qué contexto están? ¿Cómo es el lugar? ¿Quiénes son los que están dentro de esta reunión? ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? Pues bien, entonces ahora si hablamos de diagnóstico situacional, viene a ser en este caso todo el conocimiento el cual se va aproximando a qué? A poder observar las diversas problemáticas
que se van a generar en una población. Esta población que cuando realizamos el diagnóstico se convierte en una población objetivo. Y al observarla nosotros, al realizar este diagnóstico, vamos a poder identificar, primera palabra, y también luego de identificar cuáles son esos problemas, esas necesidades, esto nos va a permitir interpretarlas. ¿En base a qué? A los diferentes factores que vamos a encontrar, así como los diferentes actores. Y todos ellos, como bien lo mencionó algunos de sus compañeros, mencionaban que es a través de unos análisis que vamos a realizar de aquellas perspectivas que se dan y como resultado dará una evaluación de esta problemática. Es decir, el resultado del diagnóstico situacional. Estamos hablando a nivel de un determinado espacio y contexto. Podemos decir entonces que en un diagnóstico situacional, este diagnóstico, según lo indica Carmen Buizán Serradell y María Ángeles Marín García, del año 2001, indica que el diagnóstico es prospectivo. ¿Y por qué? Bueno, es que el diagnóstico trata de, en primer lugar, describir ese problema, como les dije. También lo va a clasificar, va a encontrar diferentes clases. En base a lo que ha encontrado, va a poder predecir, es decir, qué consecuencias a futuro. Y por ende, al explicar ese comportamiento que va a ir teniendo el sujeto motivo de estudio o que es investigado. Es así entonces que se hace muy necesario en el diagnóstico situacional conseguir una serie de información y sobre todo vamos a rescatar las que serán más relevantes para los sujetos de estudio. También podemos considerar que dentro del diagnóstico se va a desarrollar todo un trabajo de síntesis que se va a realizar como resultado de toda la información que hemos recopilado y que luego se ha sistematizado. Para ello, esto no lo hace cualquier persona. Vamos a tener que capacitar y preparar a las personas para que puedan desarrollar estas destrezas y puedan desarrollar estas funciones cuyo trabajo y fin será tener y desarrollar acciones de prevención o preventivas y asimismo también se les puede decir que serán medidas o actividades correctivas a fin de solucionar o disminuir el problema. Es así entonces que en un diagnóstico vamos a ver que se desarrolla todo un proceso y en ese proceso en el cual se desarrolla el diagnóstico situacional vamos a tener que describir, que explicar, que sintetizar, que interpretar, como habíamos dicho, y se va a tener que proyectar. ¿Ok? Todo ello teniendo en cuenta la realidad situacional, ya sea de la comunidad o de la institución educativa que nosotros o al que nosotros hagamos ese diagnóstico. El diagnóstico situacional, entonces, viene a ser como una radiografía y que en una radiografía tú no puedes esconder nada y te va a decir básicamente cómo es la estructura de tu organización o de tu comunidad de manera muy clara, concreta. Vamos a poder ver reflejado todo. Y aquí veremos qué fortalezas tiene una institución educativa, qué debilidades hay, qué amenazas, como aplicando, por supuesto, la estrategia del FODA. Pero también veremos, aparte de ello, qué potencialidades tenemos en maestros,
en estudiantes o tal vez potencialidades como directores o padres de familia. Todo ello nos va a permitir poder desarrollar los adecuados fundamentos para los proyectos, porque van a tener por finalidad los proyectos educativos el poder contribuir a poder abordar, a poder solucionar, como les he dicho, las diferentes necesidades, problemas y dificultades que el fin es poder solucionarlas. ¿Para bien de qué? Para bien del aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos de los elementos de un diagnóstico situacional, podemos nosotros observar que primero, dentro de los elementos, vamos a ver la información en cuanto a los datos en sí, por ejemplo, de una institución educativa. Y cuando vemos los datos, vamos a ver una información desde la ubicación, cuándo fue creado, la parte, como se dice, la parte con cuánto personal cuenta, cuántos estudiantes por grado, dónde está ubicada, a qué UGEL pertenece. Eso es la parte de datos generales, vamos a decir así, o informativos. También vamos a desarrollar dentro del diagnóstico, como les mencioné, el análisis evaluativo que me va a permitir la mejor aplicación del proyecto. Vamos a sistematizar toda la información recogida. Nos vamos a sujetar a que realmente lo recogido sea en base al contexto que se vive. Va a ser retrospectivo porque vamos a empezar a buscar información desde el inicio de la creación de la institución educativa, cómo comenzó, si comenzó con esteras, si comenzó con madera, si comenzó con aulas de metal. Y también va a ser prospectiva. ¿A qué? ¿A qué va encaminada? ¿Cuál es su visión, su misión? ¿Ok? Y por supuesto, la parte descriptiva evaluativa. También va a tener una parte de componentes académicos. Y toda institución educativa, dentro de sus componentes académicos, considera el modelo pedagógico que aplica en ese colegio, porque no todas las instituciones aplican el mismo modelo pedagógico. ¿Qué tipo de sistema curricular desarrolla? Es decir, ¿cuál es la malla o el plan de estudios? La malla curricular. También podemos mencionar cuáles son los mecanismos de un sistema a nivel institucional de evaluación, qué tipo de proyectos transversales o tal vez particulares desarrolla la institución, cuáles son estas estrategias que ellos tienen a bien aplicar en la institución educativa, algunos formatos institucionales, tal vez de constancia, etcétera, que tengan dentro de la institución y cuáles son esas políticas de inclusión que ellos consideran para poder darle oportunidades de aprendizaje a los niños con necesidades diferentes o habilidades, o en este caso, habilidades diferentes que tienen nuestros estudiantes. Cuando mencionamos los elementos del diagnóstico situacional, vamos a ver que dentro del marco teórico va a considerar la Ley General de Educación, que es la parte normativa, la parte que encierra en sí todo la labor y todo el trabajo a nivel de educación. Hablamos del PEI, Proyecto Educativo Institucional, en el cual, como instrumento de gestión que es, nos va a servir también como un documento informativo y base de referencia. También tenemos los referentes con respecto al modelo pedagógico que anteriormente les dije y otros insumos legales
que sean actualizados para poder apoyar, reforzar los proyectos que nosotros queremos realizar para solucionar estos problemas. Dentro de un diagnóstico situacional, al final podremos ver y llegar ¿a qué? A un informe el cual nos permitirá poder desarrollar ahí cuáles han sido las reflexiones a las que hemos llegado o a las que hemos concluido nosotros, qué reflexiones como equipo de trabajo, cuáles son esos resultados, así como también cuáles son los referentes bibliográficos, los referentes que hemos recibido también dentro de nuestra propia institución a nivel personal, si ha sido un buen referente como líder, algún maestro o a la directora o director, o tal vez alguna institución con la cual hemos hecho alguna alianza. Como verán, es muy interesante este tema. Hoy hay que tener en cuenta que en el Perú, cuando hablamos de proyectos educativos y nos vamos a una institución educativa del ministerio, generalmente los maestros, por el mismo trato de entender que por el mismo día a día, por la necesidad de incrementar más su canasta familiar, se van inmediatamente de un colegio en la mañana y corren a otro colegio en la tarde. De tal manera que para poder trabajar en un proyecto educativo, hay que pensar de que no lo voy a poder hacer durante mis horas de la jornada laboral. Eso sí es cierto que no lo van a poder hacer ahí, porque yo tengo que desarrollar mi trabajo pedagógico con mis niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder trabajar un proyecto educativo equivale a que haya un compromiso verdadero y real de los profesores que tal vez se reúnan mediante alguna plataforma, ya sea tal vez algún aplicativo como Zoom o Google Meet, no sé, y de tal manera que ellos, o videollamadas, de tal manera que ellos primero comiencen con una conversación, con una reflexión y viendo qué aspectos de los muchos perjudican el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes. Entonces ellos buscarán primero el identificar qué son los proyectos, cómo se diseñan estos proyectos, qué tipos de proyectos hay y cuál es el propósito. Entonces miraremos que hoy en día en el Perú hay mucha motivación porque salgan proyectos innovadores, prácticas, las buenas prácticas docentes. Bien, pues en el Perú se van desarrollando la elaboración de diversos proyectos educativos. Y lo más resaltante y lo más hermoso es poder ver que los mejores proyectos educativos, no voy a decir mejores, retiro la palabra, voy a decir los muy interesantes, creativos proyectos educativos, con mucho agrado observamos que se dan desde aquellas comunidades más lejanas, en las cuales para el maestro es un reto poder hacer estos proyectos que van a tener como finalidad ayudar el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, vamos a darnos cuenta que ahí van a haber diferentes situaciones que se dan en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro y el sur del país, en esta misma capital, en los diferentes distritos que la conforman. ¿Y qué es lo que va a permitir los proyectos educativos? Que nosotros los maestros tengamos una mirada, pero va a ser una mirada de investigador, va a ser una mirada a la búsqueda inmediata, observando a nuestro entorno qué es lo que pasa, cómo se está dando. Y así vamos a ir identificando esas debilidades, esas potencialidades, esos aspectos por mejorar. Y esto nos va a permitir finalmente poder tomar adecuadas decisiones y así vamos a desarrollar a través de los proyectos educativos, siempre y cuando
estas propuestas de proyectos educativos sean viables. ¿Qué quiere decir viable? Que también puedan ser realmente posibles económicamente y según nuestro contexto, posibles y significativas, importantes, relevantes para nuestros estudiantes. Para ello vamos a considerar tanto el espacio como el tiempo. Qué interesante por ver en este momento cómo es que los profesores van desarrollando estos trabajos. Pues bien, ahora, como les dije, hemos dado una mirada a lo que son los proyectos, en este caso el diagnóstico situacional y los componentes. De esta manera, teniendo en sala 16 estudiantes o participantes, vamos a conformar solamente 4 equipos. ¿Ok? 4 equipos. Entonces, decimos 4 por 4, 16. Y esta será la cantidad que van a tener que ingresar a cada una de las salas. No les voy a imponer porque ya ustedes se conocen y ya saben con quién pueden trabajar mejor, coordinan mejor. Lo que sí voy a dar la creación en este momento, voy a crear, como les dije, 4 salas y voy a permitir que ustedes ingresen a las respectivas salas, pero por favor, no quisiera que en una sala hubieran 6 personas, porque si no, de manera aleatoria voy a tener que sacar a esas 2 personas y colocarlas en diferentes grupos, ¿ok? Desde ya, solamente estoy aclarando que son 4 personas. Bien, ¿qué van a hacer? Pues el día de hoy, en primer lugar, vamos a realizar la búsqueda virtual de estas frases principales que tienen el tema el día de hoy. Vamos a buscar por lo menos 2 definiciones de diagnóstico situacional, 2 definiciones de diagnóstico situacional, porque existen diversos tipos de diagnósticos, pero siempre lo vamos a llevar al campo educativo, recuerda. Y también vamos a buscar los elementos y también encontraremos componentes de un diagnóstico situacional. Todos estos 3 puntos los vamos a trabajar. No lo estoy viendo que ha ingresado. Discúlpame, Karen. No hay ningún problema. Yo a los estudiantes que estén por ingresar, yo inmediatamente los hago ingresar. No tengo problema alguno. Gracias por decirme. Pero ahorita no visualizo a nadie. Entonces, no te preocupes, Karen. Entonces, como les decía, se van a agrupar, van a ser el organizador visual. Lo único que sí, en esta sala, lo que hoy les voy a pedir es que se trabaje con la herramienta digital Canva. Su presentación va a ser en Canva. La exposición al término del tiempo que les voy a dar, van a retornar y los 4 equipos van a exponer. Para la exposición, todos tienen que participar. No 1, no 2, todos los integrantes del grupo. El trabajo que van a hacer en Canva debe tener la primera hoja o diapositiva de la carátula que debe llevar sus apellidos completos y sus nombres. ¿Por qué? Porque esta actividad sincrónica que vamos a realizar, luego la coordinadora o coordinador del equipo, del grupo,
lo va a subir a la plataforma Moodle o aula virtual. Repito, el trabajo del día de hoy, esta actividad sincrónica, se va a subir al aula virtual y será ingresada por el coordinador o coordinadora, no por todos los integrantes, solo el coordinador o coordinadora del equipo. Lo dejo bien en claro. Siendo entonces las 8:25, vamos a poner un promedio de las 8:30 y les voy a dar hasta las 9:15. Creo que es suficiente, ¿ok? 9:15. Yo voy a estar ingresando para ir viendo el desarrollo de sus trabajos. No se olviden, trabajamos en Canva. No vamos a utilizar otra herramienta digital, solo Canva. Quiero ver el desarrollo y la destreza que ustedes tienen para manejar. Asimismo, les recuerdo que un organizador visual no se trata de copiar y pegar y le ponga gran cantidad de contenido. Un organizador visual, estando ustedes en el 8º ciclo, quiere decir que deben de leer y luego de leer tienen que interpretar con sus propias palabras qué es lo que el autor quiere decir sobre el tema. Y eso es lo que en pocas líneas lo colocan. Citan el nombre del autor, ¿ok? Colocan el nombre del autor y el año. Es importante. ¿Ok? En la exposición lo pueden ampliar. No quiero que solamente en la exposición me lean y ya, porque eso no es exponer. Yo tengo que complementar. Por algo he buscado fuentes y ya saben, para la definición mínimo 2 autores. Hasta ahí me dejé entender cuáles son las pautas para poder hacer el trabajo a nivel de sala, o hay alguna pregunta antes de aperturar las salas. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Si se entendió, también a ver un like si se entendió, porque quisiera saber si, ok, a ver, una persona me dice que sí se entendió. Milagritos, ok, para Diego también. Bien, me parece importante saber porque cuando vayan a las salas, quisiera saber que están desarrollando lo que se acaba de explicar. Bien, entonces ahora comienzo las 4 salas, decidan a ustedes en qué sala van a ingresar. Estamos 18 personas, de tal manera que van a haber 2 equipos que van a tener 5, 2 equipos van a tener 5, ¿ok? Bien. Voy a abrir, ya están abiertas las 4 salas, por favor ingresar siendo las 8:28. Estamos culminando entonces a las 9:15, 9:17. Vamos, por favor, a ir ingresando. Les voy a habilitar compartir pantalla. A ver, por favor, van ingresando. Luego de realizar el trabajo en las salas, ahora vamos a proceder a realizar la exposición. ¿Ok? Teniendo 4 grupos o equipos, empezaremos con el equipo número 3. A ver, por favor. Equipo número 3.
Equipo número 3. Miss, disculpe, nos falta un poquito todavía porque estamos buscando información, falta pasar al Canva. Equipo número 4, por favor. Equipo número 4. Sí, profesora, buenas noches. Por favor, ¿podrían realizar la exposición? Sí, profesora, no hay ningún problema. Un momentito, por favor, Ok, gracias. para poder convertir el cambio. Ya lo tenemos, lo voy a convertir en PDF, ya mis, para poder exponerlo correctamente. Muy bien. Luego del equipo, ¿qué grupo eres? Somos grupo número 4. 4. 4. El equipo número 1. A ver, equipo número 1, por favor. Equipo número 1. Le escucho, Miss, dígame. Equipo número 1. Miss, ¿me escucha, Miss? Sí, Ronald. Dime. Bueno, nosotros creo que tenemos nuestra definición lista. No sé si algún compañero habrá o le faltará poner su definición, ¿no? Pero ya tenemos un avance. A ver. A ver. Vamos avanzando, ¿les parece? Hasta donde hayan culminado. Ya está bien, Miss. A ver, por favor. Ya, ¿Esa lo podemos checar? Profesora, buenas noches. Ya el grupo, ¿podemos iniciar? Sí, por favor, Raiza. Ya, lo que hemos avanzado, ¿no? Profesora, voy a casi terminadito, pero ahí Ok. para presentar un momento, por favor. Comparto pantalla. El día de hoy, a través de este pequeño trabajo en equipo, me permite ver también y hacer un diagnóstico del nivel de dominio, de distribución, del tiempo que ustedes realizan, de cómo coordinan y, por supuesto, al verlos exponer, cuál es su nivel tanto de conocimiento y cómo argumentan el tema que han investigado. ¿Ok? A ver, por favor, silencio mi audio para poder escucharlo. Buenas noches, profesora. ¿Me confirma si se puede visualizar la pantalla? Sí, Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a presentar lo que es diagnósticos situacionales. En primer lugar, nuestros integrantes, Anday Olga, Medrano Raiza, Kilichi Vilma y Córdoba Jimena. Primeramente, en primer lugar, definición. Según el Ministerio de Salud del Ecuador, en 2003, en un artículo de investigación que ellos presentaron, ellos dicen que el diagnóstico situacional es la recopilación de la información de base, que sirve como una suerte de fotografía de la realidad local, desde la cual se parte para tener una primera visión de los aspectos que permiten caracterizar a la población y a la problemática social. Esto quiere decir que el instrumento de diagnóstico situacional lo podemos nosotros utilizar como una fuente de recopilación, como una fuente de obtener, está bien, información que nos va a servir como punto principal, como punto de partida para poder analizar una realidad local. Quizás porque hay una problemática o porque quizás queremos describir una población. Nosotros necesitamos en primer lugar un diagnóstico situacional, un punto de partida. Y esta herramienta fue la que nos va a ayudar a poder tener una primera visión, como dice el ministerio, una primera visión, una primera impresión, ¿no? Un análisis de cómo es que nosotros estamos llegando o viendo
a esta población o a este grupo de personas. Y de ahí ya partimos, ¿no?, con lo que nosotros querramos realizar, nuestros proyectos de investigación, etcétera. Pero el diagnóstico situacional nos va a servir como una herramienta, es una herramienta, según el Ministerio de Educación, de Salud, que nos va a ayudar a partir desde un punto para poder tener una primera visión de los aspectos y poder quizás llegar a una problemática social. A continuación le doy pase a mi compañera. Un ratito, ¿podrías retroceder la diapositiva? Sí, En el profesora. desarrollo de las exposiciones voy a ir realizando algunas preguntas. Ahí está. Por ejemplo, en este momento, quisiera que me podrías mencionar una o dos palabras claves para este concepto, esta definición, perdón, de diagnóstico situacional. La primera palabra clave sería de diagnóstico situacional. Recopilación ¿Recopilación de qué? de la De información. información. Ok, y la siguiente Primera visión. es la primera visión. Ok, sí. Lo que tú, es la primera visión de aquellos aspectos que vas a encontrar, ¿no es cierto? Sí. O en pocas palabras también podríamos decir que es una fotografía de la realidad. Dices una Ujú. fotografía de la realidad, ya. Me estás diciendo que con esta información yo veo tal cual es la realidad de determinada situación que se presenta. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Buenas noches, profesores, compañeros. Prosiguiendo con la exposición, tenemos una segunda definición, ¿ya? Según Lobatón 2012, nos indica que el diagnóstico situacional es una herramienta de información educativa para innovar e identificar fortalezas y áreas de oportunidades, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta cita? Que el diagnóstico situacional, como bien, es una herramienta para que nosotros podamos observar la situación en la que se está viviendo, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda afrontar, buscar una solución a ese problema, para que se pueda llegar a obtener un beneficio o una solución a tal realidad en la que se está, ¿no?, viviendo. Muy bien. ¿Podrías darme, por favor, a ver, dos frases importantes sobre esta definición de Lobatón? Dos frases, por ejemplo, que es una herramienta. Ya. ¿Una herramienta de qué? Es una herramienta de información, de la información o de información. Ok. Otra frase. Para identificar fortalezas. Ajá. Ya. ¿Solamente las identifico? ¿Qué voy a hacer con ellas? Y Las buscar voy a, soluciones. ya, claro, busco soluciones, las voy a innovar. Ahí mismo te dice Exacto. claramente. Es decir, yo las veo. Veo el problema, veo la necesidad y luego eso yo voy a innovar. Si tengo fortalezas, pues también esas mismas fortalezas las puedo innovar, puedo aprovechar las potencialidades. Muy bien, gracias. El siguiente. Proseguimos. Compañera Olga. Respecto a la definición del diagnóstico situacional, el diagnóstico situacional es la recopilación de información de la base que sirve como una suerte de fotografía de la realidad local desde el cual se parte para tener una primera visión de los aspectos que permiten caracterizar
de la población y la problemática social y de la salud en un espacio territorial correspondiente, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta cita? Esta cita nos quiere decir que el diagnóstico es poder recopilar datos de algún problema que está pasando en un contexto geográfico, pero que sea, ¿no?, de un territorio correspondiente, ¿no? En este caso que nosotros vendríamos a ser de un lugar educativo, de una institución educativa, ¿no? Del cual se parte como primera visión, vamos acercándonos a la realidad para poder identificar quizás algunos problemas, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo en ese territorio y así evaluar, analizar y poder dar un diagnóstico, ¿no? Y para ello es importante también realizar que los que dan el diagnóstico situacional o los que estén en este proyecto, ¿no?, estén involucrados, ¿no?, para que puedan analizar bien y recuperar bien la información para que pueda darse un buen diagnóstico. Ese es con respecto a mi parte. Muy bien, no hago la pregunta por lo cual coincide con la misma fuente bibliográfica del grupo anterior. Prosigue, por favor. Sí, Miss. Bueno, vamos a continuar con la definición número 2, donde nos dice que Beckler, que se ha optado por conceptualizar al diagnóstico situacional como el mismo como una descripción planificada y como la explicación de un objeto, hecho, institución, proceso o fenómeno a través de la cual se logra conocer su estado. Es decir, que, bueno, nos está tratando de mencionar mediante esta cita que el diagnóstico situacional va a describirse y se va a planificar, ¿no?, para poder realizar una explicación de diversos factores, como podemos observar en la cita que nos está mencionando el objeto, el hecho, la situación, ¿no? Todo ello va a conllevar un proceso. Este proceso va a ejercer también a su vez diferentes facetas, ¿no? Con un fin. El fin sería el de conocer el estado de aquella descripción. Muy bien. Por favor, ¿me puede dar 3 palabras claves de la definición de Beckler? Sí, Miss, en este caso podría ser planificar. También considero que podría ser conocer su estado y conceptualizar. Ya, ok. Cuando mencionas, mira lo que dice Beckler con respecto al diagnóstico situacional, se ha optado por conceptualizar al mismo como una, ¿y qué dice? Descripción planificada. Entonces aquí las palabras serían la descripción planificada y complementa con la explicación, lo explica. Esa situación, ese problema, esa dificultad que hayan encontrado, ¿sí? Y como bien lo mencionaste, pues para solucionar determinado problema, ¿no?, encontrado. Bien, pasamos al siguiente. Ok. Bien, buenas noches, profesora. A continuación, el diagnóstico situacional tiene elementos, ¿no?, como el análisis evaluativo, sistemático y contextual, pero también tiene pasos para elaborar un diagnóstico situacional en una institución y también en un diagnóstico comunitario. En este caso, algunos pasos para elaborar un diagnóstico situacional de una institución sería determinación de la problemática, ¿no? O sea, conocer el problema y luego recoger la información a través de ¿qué? De instrumentos como la observación, entrevistas, encuestas o información que pueda describirse, ¿no?, la documental. Y también está el análisis de la información, se van a analizar todos estos datos que se ha podido recoger. Luego se pasará a la retroalimentación y luego la toma de decisiones para llegar finalmente a entregar un informe. Ok. De estos elementos que acabas de mencionar, 6,
De estos elementos que acaba de mencionar, ¿me podrías decir en qué momento puedo yo captar toda la información? En la recogida de información mismo. Eh, No, en el análisis, en realidad debería ser en el análisis de la información, ¿no? Porque ya tienes toda la información, pero como recién cuando la analizas te vas a dar cuenta de todo lo que ha habido, todo lo que ha pasado, ¿no? Y va a efectivamente, depender también del contexto, ¿no? cuando tú simplemente recoges la información, que ya la vas juntando, la vas agrupando, pero donde Ujú. realmente te das cuenta de que es a través del análisis de todas las diferentes informaciones que has podido recopilar. Ahí sí Sí. vas a hacer una valoración de la misma y una sistematización de la información. ¿Ok? Muy bien. ¿Han realizado las referencias bibliográficas? Aquí ya lo tenemos y en este también, ¿cierto? Mm, ajá, bien. Ok. Igual que al anterior grupo, observo que tienen buen manejo de la herramienta Canva. Bien. Y asimismo, ya les he dicho, hay un porcentaje de valoración para lo que ustedes colocan en su organizador, pero de la misma manera hay una valoración a cómo ustedes fundamentan, porque como he dicho, no es solamente copiar y pegar y luego leo, no, sino de lo que se trata es de que nosotros realmente lo que hemos colocado lo entendemos y lo podemos explicar con nuestras propias palabras. Muy bien, gracias. Pasamos al siguiente grupo. A ver, ¿qué grupo ya está preparado, por favor? Vamos. A ver, ¿qué grupo ya está preparado? Grupo 1. ¿Ya expulsó el grupo 1? Todavía no. Hemos tenido al grupo 4 y al grupo 2. Grupo 3, por favor. Grupo 3. Grupo 3. Bien. Al observar que no hay la participación de los grupos restantes, como ustedes observarán, no lo vamos a tomar para la siguiente clase, por cuanto ya cada uno tiene que desarrollar y presentar el producto del trabajo realizado en sala. Solamente en este momento están siendo 2 los grupos que se han presentado. Miss, disculpe. ¿Sí? ¿Mi compañero puede proyectar para exponer? En Sí, el por grupo 1. supuesto. Ya, mis buenas noches. Somos el grupo 1, vamos a empezar con la exposición, ¿no? Acá están nuestros integrantes: Díaz Vázquez, Ruiz Godoy, Guidobro Trujillo, Sabino Trinidad y Romero Flores. A ver, acá lo hemos armado en un pequeño mapa mental. Voy a empezar yo con el primer concepto, con la primera definición. A ver. Según la revista Espacios, el diagnóstico situacional determina la adecuada combinación de recursos para afrontar la solución de un problema o una necesidad, ¿no? Obteniendo el máximo beneficio al menor costo y riesgo posible. Define la dirección correcta que se debe tomar, en este caso la organización,
y el conjunto de transformaciones que se deben realizar al interior de esta para alcanzar una posición exitosa dentro del mercado en que se va a realizar, ¿no?, este diagnóstico situacional. También nos dice que es una herramienta para la toma de decisiones, la acción, el cambio y el desarrollo institucional. Bueno, gracias a este diagnóstico situacional que se puede realizar en el ámbito educativo, de salud o también en empresas, podemos saber qué recursos utilizar, pues, ¿no? Y gracias a esos recursos que gracias a ese diagnóstico podemos observar, vamos a poder mejorar alguna situación o un problema en específico que se presente en cualquiera de estos ámbitos. Bien, según esta revista Espacios, quisiera que me mencionaras 2 frases principales en esta definición que nos dan sobre diagnóstico situacional. Podría ser toma de decisiones ¿Ya? y el otro podría ser la solución del problema, ¿no? Que vamos a saber gracias al diagnóstico situacional. Ya. La primera es, vas a tomar solución a un problema, ¿no? Siéndolo, completando la frase o la idea. Y la otra frase podría ser que, en este caso, es importante para el de esta definición de diagnóstico que le va a permitir el diagnóstico situacional definir cuál es esa dirección correcta que debe tomar determinada organización. En este caso, lo podemos aplicar a una institución educativa o a una comunidad, ¿cierto? Exacto. Sí, Muy Miss. bien, gracias. Gracias. Proseguimos. Bueno, oye, bien, Miss. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, le pido disculpas por no prender mi cámara. Mi nombre es Alex. ok. Voy a plasmar mi idea, ¿ya, Miss? Gracias. Ok. Es el conocimiento aproximado. Quiero tomar rapidito. Cuando hablamos de conocimiento, pues es el saber, ¿no? Cuando hablamos de aproximado, creo que es el poder llegar, el ser más certero, lo más cuidadoso posible. Creo que es muy importante esa parte, ¿no? El conocimiento aproximado de las diversas problemáticas. Creo que cuando hablamos de diversas problemáticas, nos estamos refiriendo que hay demasiados a veces problemas que a la vez podemos abarcar en el área de la población, pero nos podemos partir a partir de algo, ¿no? O sea, ¿de qué forma va a poder llegar? O sea, llega justamente esta opción en la cual es identificar e interpretar. Qué importante es identificar. Cuando hablamos de identificar, pues nos referimos a poder ver cuál es, o poder escoger cuál es el correcto. Importante eso, y a la vez interpretación, perdón. Cuando hablamos de interpretación es poder razonar, pensar, ver, decir, a ver, de qué forma esto será lo correcto o tal vez no. Poder saber si estamos haciendo bien las cosas, saber interpretar, saber si estoy razonando bien, si es de esta forma o es de otra forma, poder saber de qué o cómo está pasando las cosas. De los factores y actores que determinan su situación, un análisis de sus perspectivas. Cuando hablamos de factores y actores, nos estamos refiriendo también a los factores, son las causas que tal vez está ocasionando, tal vez muchos, puede ser en una comunidad o en un área educativa, ¿no? Cuando hablamos también a la vez de actores, son los personajes principales que tal vez están frecuentando en ese momento. A veces puedo tomar tal vez un análisis de una perspectiva, ¿no? Y una evaluación de la misma. O sea, a la vez que sacamos tal vez las mismas opciones para ser más certeros, esas mismas opciones lo volvemos a refinir, ¿no? Y a poder ver si están siendo, o sea, pasamos por un área de evaluación a ver si son las correctas o no, a la vez lo reafirmamos para que sea más certero, pues, ¿no? Ese tal vez el conocimiento que puede abarcar mi gracias. Bien, un favor, quisiera saber cuando hablas de las diversas problemáticas, ¿a qué diversas problemáticas se refiere? ¿Cuáles son esas diversas problemáticas? Allá, sí, claro.
cuando hablamos tal vez de diversidad problemática, nos estamos refiriendo tal vez de problemas que abarca en cualquier situación. Si fuera comunidad, por ejemplo, no sé, puede haber en la misma comunidad, no sé, delincuencia, no sé, factores de etcétera más. Cuando hablamos de un área en un colegio, perdón, puede haber, no sé, deficiencias tal vez en la atención o poder en el desarrollo académico, tal vez hablamos de muchas diversidades, ¿no? Esa es mi intención. Bien, podemos decir entonces que las diversas problemáticas son de índole social, de Claro. índole económico, de Y índole emocional. cultural y asimismo de índole educativo propiamente dicho. Bien, Sí, pasamos a la siguiente. Bien. A ver, proseguimos. Ya mis. Continúo yo. En la parte inferior derecha dice que el diagnóstico situacional es una herramienta de información estudiantil, que esto nos va a permitir recopilar datos e informaciones, ¿no? En las cuales el docente va a poder innovar e identificar las fortalezas del estudiante y pues áreas de oportunidades. También nos va a decir que podemos clasificar esos tipos de aprendizajes o fortalezas que pueden tener los estudiantes, en el que podemos explicar las acciones del sujeto de investigación. También nos dicen que cada sujeto de investigación tiene sus propios y distintos estilos de aprendizaje, en los cuales el docente puede buscar innovando, ¿no? Sus métodos. También nos dice que eh, el docente debe interpretar y saber proyectar el tipo de aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, quisiera que a través de esta definición tan amplia me podrías sustraer por lo menos unas 3 frases que son las más resaltantes dentro de la definición del diagnóstico. Describir. Hablé, frase, complétala, prefieres palabra, frase, ¿qué describes? Bueno, describimos la recopilación de datos de cada sujeto, ¿no? En Ya, este ¿qué caso viene más? esa población. ¿Cuál sería la otra frase? Solamente frase, no me hagas párrafos. ¿Qué otra? Mm, En este concepto de diagnóstico, ¿qué otra frase te parece muy importante? a ver, ¿qué otra frase? ¿Podría ser mis interpretar Cosa interpreta. en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ya, entonces, para poder interpretar, para poder realizar Y describir, ¿no? y describir, estamos hablando sobre todo la descripción del problema o necesidad que vamos a observar, ¿ok? Y esto me va a permitir interpretar esa realidad. Bien, pasamos al siguiente. Buenas noches, mis compañeros presentes. Bueno, en esta oportunidad se puede ver en inferior izquierdo que dice el doctor Richard Moya, que él considera el diagnóstico educativo como un proceso de investigación científica. ¿Qué es lo que quiero decir de acuerdo a lo que dice el autor? Que el diagnóstico educativo para mí, como también mencionaron mis compañeros, es un proceso pedagógico que puede constituir en una tarea fundamental en el proceso de la enseñanza, también como en el aprendizaje de los estudiantes, o que también puede implicar ese descubrimiento, que son aspectos conceptuales,
Que puede también, de esa manera, puede tener una aproximación pertinente sobre la intervención docente. O sea, como ejemplo, ¿cómo yo puedo realizarlo? Un ejemplo. O como una investigación científica, como conocimiento científico. También pues sí que el diagnóstico educativo es el contexto familiar, ya que es muy importante considerar la escolaridad, la educación, nivel socioeconómico y ocupación de los padres de familia. Bien, en pocas palabras, en base a lo expresado por, en este caso, Moya del 2001, ¿me podría decir simplemente una frase que describe, en este caso, el diagnóstico educativo? Sí. Por ¿Qué es ejemplo, qué es el diagnóstico educativo en pocas palabras? perdón, A ver, chico toca es simplemente, a ver, vamos. ay, no tengo es un proceso de enseñanza. Lo define como un proceso de indagación científica. De descubrimientos, respuestas conceptuales. Pero recuerda, no debemos ser tan extensos cuando nosotros vamos a definir algo. El autor me quiere decir mucho, se explaya, ¿ok? Pero yo para entenderlo tengo que tener mi capacidad de leer e interpretar. Y luego voy a sintetizar. Para Marimoya lo que quiere decir es que este diagnóstico educativo en sí, y todavía está en comillas, es un proceso de indagación científica. Ahora, cuando yo digo proceso de indagación científica, quiere decir que se va a dar de manera progresiva, no se de un solo momento. Y va a ser científico porque va a utilizar diferentes técnicas, herramientas, métodos. ¿Ok? Entonces, eso ahí ya te da toda una información bastante vasta. ¿Ok? Bien. A ver, proseguimos. Faltarían los componentes, elementos. A ver. ¿O hasta ahí nada más llegaron? A ver, ¿quién me responde? Miss, falta una compañera, pero no sé, Trinidad. Ya. Quisiera saber si tienen el trabajo para exponerlo. Me parece que no está. Ya. Prefiero sí, que sean sinceros. Hasta ahí han logrado. Una sugerencia para este equipo. Les sugiero que puedan cambiar de diapositiva. Les sugiero que vuelvan a leer los textos. Están muy interesantes, pero tienen que tratar de resumir. Recuerden que un gráfico me ayuda simplemente con ciertas palabras, frases u oraciones. No tiene que ser tan extenso, porque caso contrario, ustedes como maestros en formación le damos demasiado contenido, se pierde la esencia. Y yo en un gráfico lo que debo tener es lo principal, lo más relevante. En pocas palabras, la esencia de lo que yo voy a dar. ¿Sí? Entonces, busquen otras plantillas en Canva para que las puedan aplicar y poder desarrollar mucho mejor para que no se vea demasiado acumulado, demasiado contenido. Y luego ya con sus, completen los elementos y componentes y asimismo con las referencias bibliográficas. ¿Ok? Bien. Sí, Miss. Gracias. Sí, Miss. Ok, espero que tengan en cuenta estas sugerencias. Y al último grupo, por favor. Último grupo, Sí, Miss, mi compañera va a compartir. por favor.
Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotras somos el grupo 3 y a continuación le vamos a presentar nuestro organizador. Vamos a comenzar con el concepto de diagnóstico situacional. Según el Ministerio de Salud de Ecuador, nos dice que el diagnóstico situacional es básicamente ver la realidad, ¿no? del lugar en el que queremos aplicarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que luego de ello podamos nosotros identificar cuáles son los problemas o dificultades que se presentan. Para que posteriormente se trace un plan de acción para mejorar dicha situación, ¿no? Para atender estas dificultades que se puede presenciar. Mi compañera va a continuar hablándole acerca del siguiente concepto. Bien, no hago preguntas porque este mismo autor lo han citado varias veces en el caso del Ministerio de Salud. Bien, prosigo. Con respecto a la siguiente definición, este autor da a conocer de que el diagnóstico situacional es una herramienta en sí de información educativa porque nos puede permitir de que se pueda innovar, como menciona, que se pueda entender transparentemente el sujeto que se quiere rescatar la información, ¿no? Así generando que gracias a este diagnóstico sea prospectivo. Esto quiere decir que tengamos una idea a futuro. Es decir, que gracias a que la información puede ser transparente y que se puede hasta saber los más mínimos detalles ante un pro y un contra, se pueden hacer mejoras o se pueden buscar se puede hacer un análisis mucho más profundo para poder hacer una mejora. Muy bien. Este autor, de la misma manera, Lobatón, también ha sido citado por otros grupos y efectivamente, si rescatamos algunas palabras, ¿cuáles serían? Según Lobatón, diagnóstico, ¿qué nos permite el diagnóstico situacional? Uno, ¿qué sería? Poder rescatar información para poder tener una idea del futuro, a futuro. Ya. Como menciona esa palabra última que pone en su cita, es prospectivo. Esa palabra podría definir muchas cosas. Yo creo Así que es. eso es mayormente lo que le define, profesora. Le da ese toque. Ya. Bien, no nos olvidemos que dentro de esta herramienta considerada, una herramienta para poder recopilar toda esta información y nos permite identificar para qué vamos a identificar todas estas fortalezas, debilidades, todo que son de acuerdo a la realidad para luego realizar este diagnóstico que tiene un tipo prospectivo, es decir, hacia futuro, mejorando, innovando. Bien, pasamos a los elementos. Bien, dentro de ello están los análisis sistemáticos. Como primer punto está análisis evaluativo, ¿no? Esto consiste en realizar un diagnóstico profundo de la situación actual del sistema educativo, ¿no? Para determinar los avances que están realizando. Por ejemplo, para mejora de resultados de aprendizaje es que están aprendiendo los estudiantes, responder si es que las enseñanzas que les está dando el docente están dando buenos resultados, qué aspecto del sistema debe mejorar, también cuáles son los factores que influyen dentro del aprendizaje. Y en la sistemática, bueno, es un método en el cual a partir de qué metodología aplica el docente, ¿no? Dentro de ello también está los siguientes principios que te enseñará a aprender fácilmente, ¿no? Con los diversos métodos que dará el docente, ¿no? Y eso va a hacer que el estudiante aprenda con más eficaz, ¿no? La motivación también, por otra parte, que da satisfacción, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Y también les transmite la curiosidad, ¿no? Para aprender muchísimo más.
Y también, por último, está respecto a las normas impartidas, ¿no? Que todos los estudiantes deben respetar las normas previas, ¿no? Tanto establecidas por el docente. Bien, me parece interesante la manera como has argumentado la parte que te corresponde. ¿Algo más van a presentar? Sí, en componentes académicos. A ver. En la parte de componentes académicos del modelo pedagógico, bien, un ratito. Bien, hablamos mucho sobre de cómo nosotros podemos evaluar, ¿no? O desarrollar nuestro modelo pedagógico, ¿no? En la parte de la educación en los colegios, es muy importante poder desarrollar un buen modelo pedagógico para que el estudiante pueda entenderlo, ¿no? Es como una evaluación, un diagnóstico que pueden realizar. Ahí puede realizar bien el director, ¿no? Hacia el docente, ¿no? Como también sabemos, hay momentos en que también evalúan, viene el Ministerio de Educación, viene lo que es el UGEL, también a evaluarnos, ¿no? Ahí entra el mecanismo de la evaluación, ¿no? En estos mecanismos de la evaluación es importante ver cómo desarrolla el docente para poder realizar lo que son las sesiones de clase, ¿no? En el sistema de curricular, dentro de ello es importante poder utilizar lo que es nuestro programa curricular, nuestro currículo nacional, porque dentro de ello podemos cumplir, ¿no? Es ahí a donde vemos el diagnóstico del docente, ahí también podemos ver el diagnóstico del estudiante, pero primero es importante ver cómo el docente está desarrollando, ¿no? Lo que es su sesión de clases, su desarrollo, cómo se desarrolla, se desenvuelve, ¿no? Dentro del aula. Eso es todo, gracias. Bien. Muy bien, ¿tienen la parte de referencias bibliográficas aparte? Sí. Prediqué lo que ayer el pastor Muy predicó. bien. Pero saqué más cosas. Claro que Ok. a mis hijos. Muy bien, entonces dejamos de compartir. Igualmente, este grupo también ha utilizado de manera muy resumida, un poquito más, el contenido. Vamos a tener que Nunca lo vi en mi vida, silenciar. jamás. Ok. De esta forma, estamos observando en este último equipo y esto me ha permitido a mí hacer un diagnóstico de cómo están, en este caso, el nivel de exposición ustedes con respecto a la dicción, a la pronunciación, a la argumentación, a la capacidad de resumen, a la capacidad de síntesis, así como también cómo pueden ustedes responder a diversas preguntas que en base a lo que ustedes han recopilado, han leído, si están debidamente, vamos a decir. Buenas noches, Miss. Muy bien, buenas noches con todos. Disculpe, Esa es mi una buena consulta. Y Es disculpe uno de por hace grupo, rato, ¿verdad? ¿Sí? Que mi cama estaba prendida, creo, hace No, rato. no se preocupe, no te preocupes, Alex, muy bien. Y en la pregunta también estaba en camino, disculpe, gracias, mis pies. Ok, nos vemos, no te preocupes. Buenas Disculpe, noches. profesor, una consulta. Este es uno por grupo, ¿verdad? Se sube a la plataforma. Sí, solamente el coordinador o coordinadora es el que sube el trabajo, ¿sí? Pero Entiendo. a cuidarse bastante en colocar debidamente los apellidos de los integrantes, de todos los integrantes, por favor, en la carátula, ¿sí? Ok, profesora, muchas gracias. Buenas noches. Ok, muy buenas noches.